medicinal en Costa Rica. Buenos días, bienvenidos buenos aquí. Días, Ana Laura. Y bueno, es muy interesante conocer esta discusión, sobre todo de cara a lo que se está, al enorme controversia que hay a nivel latinoamericano, sobre todo a nivel mundial, sobre el tema de la tenencia o no de la marihuana, su uso medicinal sí o no, etcétera. Entonces, quisiera empezar con el hermano de Álvaro. Más bien, Álvaro Cerdas, el hermano de Mario Cerdas. Para servirle, doña Laura. Lo que ha sido para ustedes esta defensa, ¿cuál va a ser esa posición que van a tener frente a las autoridades, en este caso frente al Poder Judicial? ¿Qué estrategia se está planeando? Bueno, el caso lo tiene buenos días, doña Laura. El caso lo tiene la defensa pública. Lo que pasa es que nos hemos visto atropellados, avasallados por el Ministerio Público y por la Fiscalía, porque el caso de mi hermano, doña Laura, quiérase o no, viene a romper, viene a hacer todo un paradigma jurídico. Nos hemos encontrado con gravísimas atrocidades jurídicas, con manifestaciones de Fiscalía, con resoluciones de jueces que son espeluznantes. Esto yo lo he hablado ya, el caso de mi hermano es un antes y un después en materia de cannabis. Esto viene a romper con toda lo que se conoce en Costa Rica. Mi hermano es un apasionado de la horticultura, que se sepa que no solo es de la cannabis, él siembra romero, siembra menta, siembra un montón de plantas más y cultiva un montón de... Tiene un huerto pequeño. Esto de las 85 plantas se utiliza para asustar a la gente. Con eso pretende la Fiscalía asustar. Porque en el espacio que hay no se pueden tener 85 plantas. Yo le puedo asegurar a usted que podemos tener unos 18 metros lineales por menos de 1 metro de ancho. Ahí es imposible mantener 85 plantas. Sin embargo, pues habían unos almácigos de unas planticas así que ellos las suman como plantas. Después ya tendríamos que entrar en detalles muy técnicos para saber que las variedades de la cannabis son muchas, que muchas ni siquiera son fumables, que muchas se utilizan para otros compuestos, para sacar aceites, para hacer mantequilla, para muchas otras cosas. La especie fumable es una especie muy particular. Lo que pasa es que ya esto requiere de un debate muchísimo más técnico. Yo no estoy ni siquiera preparado para hacerlo. Mi hermano sí está preparado porque él es un enamorado de las calidades curativas de la planta. Eso le iba a preguntar, es decir, ¿para qué él tenía ¿es para consumo? Sí, pero entiéndase, que se entienda por consumo todo, un todo, no es ese consumo que han querido satanizar las autoridades, que es el popular puro, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Porque con eso es que quieren asustar a la gente. Marihuana. Correcto. Que de hecho muchísimas personas lo utilizan por muchas razones médicas, porque es un tranquilizante, por la razón que sea. ¿Y él lo utilizaba para todas esas cosas? Bueno, aparte de consumo recreativo. Bueno, doña Laura, esto es muy interesante, porque desgraciadamente o dichosamente, o no sé, las autoridades nunca le permitieron llegar a desarrollar lo que él quería, porque las plantas siempre se las llevaron en época que no estaban produciendo, lo hacían como calculado. Mi hermano sufrió 5 allanamientos. Es que eso le iba a preguntar, que siempre se las llevaron, o sea que tuvo 5 allanamientos. Sí, mi hermano sufrió 5 allanamientos y en el proceso de esos 5 allanamientos, la primera causa fue archivada, después le juntaron segundo, tercero y cuarto para formar un solo caso. Inclusive las autoridades judiciales alajuelenses quisieron hacerle compras controladas para acusarlo ya no solo de plantar, sino que él plantaba con un fin de lucrar, cuando jamás se lo pudieron probar. Inclusive consta en el expediente judicial, y es parte de lo que la defensa tiene. El propósito de mi hermano era un propósito puramente experimental propio, y sus plantas eran sus plantas, eran para él, para su uso, pero nunca se pudo ni siquiera realizar lo que él quería, porque nunca se lo permitieron. Bien, don Gerald, tal vez comentarnos un poco cómo está este tema del uso de la marihuana
sea para fines medicinales o para consumo personal, el cultivo principalmente, porque bueno, el caso de don Mario es uno de tantos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tienen cultivos de marihuana, pero lo hacen con fines igual que él, para uso personal. Digámosle, expliquémosle a la población, este tema, ¿ha tenido algún avance? ¿Cómo está la legislación en Costa Rica? Gracias, buenos días. En efecto, nosotros presentamos un proyecto de ley que en este momento lo tiene el diputado Juan Luis Jiménez Zúcar de Liberación Nacional, que es como un texto sustitutivo al presentado por el diputado del PAC. El señor diputado del PAC, Atencio Delgado, bueno, modifica el proyecto para beneficiar a las farmacéuticas y laboratorios privados. En el de nosotros aparece dos cosas muy diferentes. Una es que se respete el autocultivo, o sea, el derecho que tiene cualquier ciudadano de sembrar una planta que la va a utilizar para autoconsumo. Algo muy parecido a lo que venía haciendo don Mario, lo que hacen muchos costarricenses en el país. Pero la gran diferencia que nos motivó también a crear una cámara es la Cámara de Horticultores, que es la figura que está amparada en la Convención Única de Estupefacientes y protegida también en la Constitución Política de nuestro país. Entonces, esa figura de horticultor nosotros la ponemos dentro del proyecto de ley como una cámara para poder regularla, porque como está ahorita, en el momento no hay una regulación sobre eso, lo que se ha hecho es una persecución por parte de las autoridades judiciales y policiales del país a las personas inocentes. Entonces, en estos momentos hay un caso muy interesante, persiguen a un ciudadano que lo único que ha hecho es sembrar para ayudar a muchas otras personas y también para crear un proyecto propio que significa generar aceites y todo lo derivado de la planta de cannabis para ayudar a muchas personas. Y por otra parte tenemos al gobierno de la República anunciando que van a liberar a 1000 presos, que esos sí son criminales. Entonces tenemos ahorita un caso muy interesante con don Mario, porque es una persecución lo que se ha hecho, lo han secuestrado incluso en los tribunales de justicia en Alajuela. ¿Por qué lo han porque secuestrado? en la última detención lo tuvieron más de 48 horas preso, la ley dice que solo pueden estar 24. Entonces eso significa que están atentando contra la libertad de un individuo y lo tuvieron casi por 3 días ahí. Incluso no se sabía dónde estaba. Don Álvaro tal vez le puede explicar un poquito más de eso, porque lo que tuvo que pasar él era buscar dónde estaba su hermano y le dijeron que no estaba en ninguna cárcel. Entonces estaba en los tribunales, en una retención ilegal. Entonces, lo que hemos visto es un abuso por parte de las autoridades y por eso estamos uniéndonos para pedirles de que se detenga eso, que se respeten los derechos civiles, los derechos constitucionales y los derechos humanos de todo individuo para sembrar para autoconsumo y que se dediquen a perseguir a los verdaderos criminales en lugar de las personas inocentes. ¿Por qué esto sería delito, Randall Maurice, de la Red Internacional de Personas Usuarias de Drogas? ¿Por qué esto sí sería delito y no lo que dice, vamos a ver, los más altos tribunales penales que reconocen que poseer marihuana y cultivar cannabis no es? ¿Por qué este sí es? Bueno, yo le diría que según la misma defensa pública, esto no es un delito. O sea, el delito vendría cuando usted se dedica a comerciarlo, pero don Álvaro, más bien la evidencia del caso lo que dice es que se le trató de hacer la compra controlada y don Álvaro dijo claramente que él no se dedica a vender. ¿A qué te referís con la compra controlada? ¿Se trató De realizar una compra controlada, don Mario Cerdas, tal vez don como Álvaro. parte, digamos, del operativo, para ver Sí, si como estaba parte de la traficando o persecución, no? porque operativo, ¿verdad? Tiene una connotación muy light. A mí me parece que lo que deberíamos hablar aquí es de la persecución. La compra controlada es un mecanismo que utiliza el OIJ. Es una trampa que le pone el OIJ. Sí, bueno, es una técnica, finalmente, para bueno, saber es una si trampa, está- es una trampa, porque no es una técnica, o sea, más, no debería ni siquiera de ser legal. Es una trampa que se le pone a los narcotraficantes para que poderles hacer varias compras controladas y de acuerdo a eso, pues entonces tener elementos sólidos Para ver si está traficando. Exactamente. Ujú. En el caso de mi hermano, todavía hay cosas muchísimo más graves. Mi hermano sufre 2 meses de prisión preventiva por una atrocidad judicial, por una resolución de una juez. Los cumple con toda la valentía y con todo el sacrificio del caso, no obstante siendo un profesional de más de 30 años, intachable, un abogado notario intachable, una persona excelente, no porque sea mi hermano. Bueno, salimos de eso, llega a una nueva audiencia y sale sobreseído. Hay un sobreseimiento. Sí, falta pruebas. Ok. Entonces, Detrás de ese sobreseimiento apela a la fiscalía y viene de nuevo la juez y le
le mete todavía un mes más de preventiva, atropellándole absolutamente todos los derechos. Mi hermano no reúne ni uno solo de los puntos por los cuales un ciudadano debe estar en prisión A él preventiva. se le está acusando de traficar. No, En lo último se le acusó de ser un peligro abstracto para la sociedad, porque no han podido tener alguna causa o prueba para condenarlo con lo que dice la ley, ¿verdad? Que se prohíbe, la distribución, la venta y el cultivo de la planta para el narcotráfico o lucrar del mismo. Don Mario no hace nada de eso. Entonces, lo que en estos momentos la Fiscalía utilizó fue eso, que es un peligro abstracto para la sociedad, un término que nosotros, que le hemos consultado a varios abogados, no entienden el porqué. Y con eso la Fiscalía pues logra hacer de que a don Mario lo metan un mes en prisión, y ahorita en las próximas semanas pues ya viene el juicio. Entonces, lo que sí nos llama la atención es la premura con el cual la Fiscalía está haciendo la persecución en contra de don Mario, la necesidad de meterlo a la cárcel sin tener pruebas, y al final de cuentas yo creo que nos corresponde a nosotros los ciudadanos, y especialmente a los que estamos impulsando proyectos para la despenalización total del consumo de cannabis y la industrialización del mismo, pues defender a don Mario, decirles a las autoridades de que lo que ha hecho el señor abogado es notable, es admirable y de respetar, porque por más de 30 años ha defendido esos derechos, ha sido perseguido, y él no está solo. Yo creo que nos corresponde a las nuevas generaciones, gracias al acceso en la tecnología que tenemos, de demostrarle al Poder Judicial de que no hay nada ilegal en lo que se está haciendo, que más bien debería regularse, cosa que sí dice la Convención Única, que le corresponde a los estados regular y fiscalizar este tipo de actividades. ¿Y este delito por el que se le acusó ahora último está tipificado en algún lugar? ¿Ustedes lo conocen? ¿Tiene castigo? ¿Hay alguna ley que lo regule? Bueno, al parecer sí, porque lo metieron un mes en prisión preventiva. no, 3. 3 meses. 2 y más 1. ¿Pero basados en qué? En eso que les estoy diciendo, de que es un peligro abstracto. Exacto. Peligro abstracto yo creo que deberían de ser los políticos corruptos, los jueces corruptos que liberan a los narcotraficantes. Eso sí es un peligro abstracto, y a esos señores no les hacen nada, pero si a un ciudadano que lo único que está haciendo es actuando conforme a la ley, que está cumpliendo sus derechos, tanto civiles, constitucionales y de derechos humanos, entonces lo que sí queremos es de que ya se detenga esta persecución, de que las autoridades, especialmente también ahí en la Asamblea Legislativa, en Casa Presidencial, que se abran al debate, que escuchen y vean las pruebas internacionales, lo que está sucediendo a nivel mundial. Y actualmente hay un proyecto, el 19.256 del PAC, que lo que hace es ir en contra de todas estas libertades que les estamos diciendo, puesto que le deja el cultivo a las farmacéuticas y a los laboratorios extranjeros. Entonces, ¿por qué sí se le va a permitir a los laboratorios extranjeros cultivar, y a las farmacéuticas cultivar, pero a los ciudadanos no? Bueno, yo quisiera que nos volviéramos a centrar sobre el licenciado Mario, Sí. ¿verdad? Entonces, más que todo en esta parte del peligro abstracto, porque nos dice algo muy específico, que no es un peligro concreto. Si tiene que ser un peligro abstracto es porque no es concreto. Y yo creo que las instituciones, sobre todo esta que tenemos aquí al frente, debería estar trabajando con los peligros concretos, no con lo que un juez puede considerar abstractamente que es un peligro, ¿verdad? Eso es algo que debería rescatarse. Don Randall dice que la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas también se ha pronunciado sobre este tema. Es vinculante a esto que ellos han dicho, y hay varios documentos que ya pues son los que de otro momento lo han ayudado a don Mario, pero igual se le sigue penalizando por otras causas, pero ya hay varios pronunciamientos con respecto al tema, ¿por qué no se cumplen? Yo creo que los mayores pronunciamientos que hay sobre el tema son las causas antiguas contra don Mario. Si él siempre se ha defendido usando la Convención Única de Drogas y la Constitución. ¿Qué dice qué específicamente, que dice Randall que la Morris? actividad hortícola, según la Convención Única de Drogas, la actividad hortícola, y según la Constitución, la horticultura va a estar libre de monopolios y va a estar protegida para que la podamos usar los ciudadanos. Si Y me eso, permite, se la puedo eso va leer. para la marihuana. Ajá, si gusta se lo leo, dice el Eso va para artículo... las Es que es agricultura. Sí, la sí. cannabis es una planta. Correcto. Es una planta, igual que el café, igual que el cacao, igual que cualquiera. El artículo Entonces eso se 28, utilizaría para la coca. O sea, bueno, la planta de coca. no, es que solo habla del cannabis, se lo voy a leer. El artículo 28 dice fiscalización del cannabis. En el punto 1, si una parte permite el cultivo de la planta del cannabis para producir cannabis o resina de cannabis, aplicará a este cultivo el mismo sistema de fiscalización establecido en el artículo 23 de esta misma ley. En el 2 dice, la presente convención no se aplicará al cultivo de la planta del cannabis destinado para fines industriales, fibra y semillas,
y la figura de horticultor para sembrar y autoconsumo. Entonces, si la Convención Única de Estupefacientes en el artículo 28, en el inciso 2, dice que no va a aplicar ninguna sanción al cultivo del cannabis destinado para eso, ¿por qué los tribunales de justicia están haciendo la persecución a una persona que desde el inicio mismo, desde la primera detención, ha demostrado que su fin es horticultor, no para trasiego de drogas? Y en el artículo 46 de la Constitución Política dice de que se tendrá libertad de la industria, comercio y agricultura y que se va a evitar algún tipo de monopolio. Entonces, para evitar un tipo de monopolio se le tienen que dar libertades a los ciudadanos de sembrar, es algo muy lógico. Entonces, si teniendo esos dos artículos en la Convención, en la Constitución Política, los tribunales de justicia siguen persiguiendo a un ciudadano y a varios ciudadanos en el país, pues no entendemos por qué lo está haciendo. Me imagino que es por miedo. Y sobre todo son esos dos ligados a que no hay afán de mercado, no hay lucro de por medio, aquí nadie lo está haciendo por lucro y eso es muy importante. De que están defendiendo por eso la horticultura, porque no es una empresa que está dedicada a comerciar con el cannabis, es totalmente diferente, ¿verdad? Y tomando en cuenta que a mi hermano, repito, le quisieron poner trampas, le mandaron compradores para ver si lo cogían infraganti, y se demostró, y está demostrado, y ahí está demostrado en el caso de que él nunca le ha vendido a nadie eso. Sus plantas son para él, son para sus fines, para lo que él que está estudiando sobre la cannabis. Entonces yo creo que ya esto viene a reafirmarnos más la ingratitud, porque es una ingratitud lo que están haciendo, lo están cogiendo como un chivo expiatorio, de todo este asunto. Por eso doña Laura le decía antes que yo siento que el caso de mi hermano es un antes y un después de lo que ya de hecho se está sucediendo en México, Guatemala, Colombia, Canadá, Uruguay, etcétera, y por ahí vamos. Por ahí en Facebook me salió ayer ya un reportaje en Guatemala donde ya se comienza a abrir también el debate. ¿Y cuál va a ser la argumentación principal? En eso va a acompañar LAMPUD, que es esta red internacional de personas usuarias, igual el movimiento cannabis medicinal. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes van a tener como, en la defensa, como el más sólido como defensa en el caso de don Álvaro, de Mario Cerdas? Mire, nosotros tenemos inclusive ofrecimientos de expertos internacionales. Por ahí tenemos el ofrecimiento de traer hasta de Holanda, si fuera posible, un experto para que en el debate, juicio, se manifieste y se explique este movimiento de la cannabis ya a nivel mundial. Lo que nos está sucediendo en estos momentos, doña Laura, es que a mi hermano, a base de prisión preventiva, lo están minando, lo están destrozando, le están haciendo la vida a cuadritos. Tenemos información de que quieren fijar el juicio para mediados de diciembre, cosa muy inusual inclusive, cosa muy inusual en este país, ¿verdad? Que un juicio se fije tan rápido. Pero bueno, están tratando por todos los medios de hacerlo rápido, de hacerlo, de no darnos alternativas. Espero, esta semana tiene una audiencia, espero ya lo dejen en libertad, no tiene razón de ser, no tiene por qué estar en prisión preventiva, y por lo menos entonces que le permitan a él prepararse para la defensa, porque también recordemos que él es abogado. Él es abogado. Tenemos acá... Él es abogado y además él conoce demasiado el tema y él sabe en qué se están parando en la Constitución, en la Convención Única, y él tiene mucha documentación. Entonces esperemos que en esta ocasión los señores de la Fiscalía nos den la oportunidad de que se preparen. Y tenemos una pregunta. Una pregunta que nos envían a través del Twitter y dice, si algo no es legal, ¿cómo la persona va a ser inocente? ¿Aplica en todo? Nos hace la consulta Jornela Mata. Bueno, no. Lo que pasa es de que la legalidad o las leyes que se vayan a aprobar es una fotocopia de lo que sucede en el país. Y actualmente lo que sucede en el país no ha sido reconocido por los tribunales de justicia, ni por la Asamblea Legislativa, ni por el Gobierno de la República. Entonces sigue siendo ilegal. Recordemos que la primera cosa ilegal que se hizo en el mundo fue el alcohol, y eso trajo un montón de crisis. Una vez que se legalizó, pues ya nadie lo ve mal, incluso hasta se mete en la canasta básica, una droga que conlleva a las personas a enfermedades, a cometer un montón de crímenes. Entonces, el tema del cannabis es ilegal en el marco jurídico nacional cuando usted lucra de esto, pero hay un vacío, digamos,
en la parte de autoconsumo y autocultivo, que en la legislación no aparece ninguna restricción. Entonces no puede ser ilegal eso, ya de que exista un vacío. Cuando existe una convención única que dice que se permite la figura de horticultor, cuando en la Constitución Política dice que se permite la agricultura, la libertad de agricultura, entonces esos vacíos legales conllevan a que la actividad que está haciendo don Mario y que hacen muchos costarricenses en el país para autoconsumo y autocultivo es totalmente legal, no es ilegal. Y hay otra. Hay un comentario. Tenemos acá un comentario, solamente pues vamos a leerlo para ya ir cerrando el tema. Y dice, yo estoy a favor de la legalización, pero actualmente el cultivo es ilegal. Nadie que cultive puede ser inocente, nos dice José Denco. Tal vez, José, ese comentario de José Denco, Randall Moritz nos puede hacer un cierre. Bueno, yo creo que tal vez deberíamos retomar que estos modelos de circuito cerrado tienen el beneficio de que podrían sacar al cultivador de la clandestinidad, que el usuario podría valorar si seguir alimentando el mercado negro o él autoabastecerse, y que la actividad podría ser fiscalizable. Pero ahora tenemos todo lo contrario, ahora lo que existe es nada más un sistema prohibitivo en el que es beneficio para el que se quiera saltar la ley. Y la única salida es el proyecto de ley. Varios. No, hay muchas alternativas, Lo que pasa es que las entidades no quieren, la Asamblea Legislativa no quiere todavía de momento, por lo menos, y entrarle. Es que es un tema controversial. Exacto. Las autoridades judiciales, si me permiten para así, rapidito. Mire, la Fiscalía le solicita al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Alajuela que se pronuncien sobre el caso de mi hermano, porque esto es un delito sobre la salud pública, así se tipifica, ¿verdad? Ninguna de las dos instituciones ha contestado. Ha querido contestar. Ni el Ministerio de Salud ni la Municipalidad, porque no saben cómo. Es que unas plantas en una azotea no atentan contra nadie, contra la salud de nadie, ni perjudica, ahí no hay dolo. Entonces, todos estos matices, es que las personas yo creo que a veces opinan porque tienen la palabra marihuana, esa palabra que la tienen metida en la cabeza y con la que lo asustaban a uno de niño, y en realidad no saben, primero que se llama cannabis, que es una planta, que sirve para un montón de cosas, que es medicinal, que sirve para hacer ropa, para hacer combustibles, para todo lo que uno se puede imaginar sirve el cáñamo. Entonces la gente no conoce esos extremos, la gente solo dice marihuana y ya dicen el loco, el peligroso, no. Yo creo que de eso es lo que hay que insistirle a la gente. Doña Laura, de cierre, le robo 2 segundos. Por favor. Para la defensa pública, de que no tenga miedo de la Fiscalía, tiene que pronunciarse específicamente cuando hay leyes que los protegen al ciudadano, y en esto nos queremos unir todos. Don Mario no está solo, y si esto lo tenemos que llevar a manifestaciones públicas en defensa de los derechos humanos, lo haremos. Incluso el miércoles vamos a tener una vigilia en el Parque de Alajuela, invitamos a todos. El Parque Palmares. En el Parque de Palmares, perdón, y hoy a las 10 de la mañana tenemos conferencia de prensa. Bueno, muchísimas gracias. Adelantamos ya un poco esa conferencia de prensa. Correcto, muy amables. Bueno, gracias a Mario Cerdas, a Álvaro Cerda, no hubo forma, ¿verdad, don Álvaro? No hubo forma. Y no soy agarrado, doña Laura. A Randall Moritz y también a Gerald Murray. Vamos a una pausa, ya Muy venimos con amables, más. gracias a ustedes.